Por 10 años estuve ausente de esta compañía y ellos seguían gritando mi nombre. Ellos cantan su canción, ellos gritan mi nombre. Tú eres la tercera rueda en este combate en SummerSlam. ¿Cómo se siente eso, Drew? La única cosa positiva acerca del síndrome de locura con respecto a Punk, claramente ustedes están sufriendo de eso los dos, es porque están en mi órbita y pueden respirar ese aire raro que CM Punk produce. ¿Sabes qué? Lastimar a CM Punk es lo mejor que le pasó a tu carrera. Espero que hayas disfrutado estos meses, porque lo peor que le va a pasar a tu carrera igual es haber lastimado a CM Punk. Para todos tus logros, por todo lo que has hecho, por lo alto que eres, por lo gigante que eres, por lo malo que eres estúpido. Y tú te sigues metiendo en situaciones estúpidas. Tú te sacaste del título mundial en WrestleMania. Yo soy tu enemigo, pero yo no soy tu peor enemigo. Tú eres tu peor enemigo. Y tu constante manía de meterte en posiciones imposibles. Vas a hacer lo mismo el sábado porque vas a entrar al ring con el mejor del mundo. Yo no soy tan alto como tú. Yo no soy tan grande como tú. Probablemente no soy tan rápido como tú. Pero ¿sabes qué yo tengo? Yo tengo un corazonote. ¿Sabes qué es lo que yo tengo? Yo tengo a la gente gritando mi nombre. ¿Qué tienes tú? Pulsera que le quitó a CM Punk en su tierra en Chicago. Tiene el nombre de su perro, Larry. Tiene el nombre de su esposa, AJ. Eso. Y lo está retando. Le dice, quítamelo, quítamelo. No tienes idea de lo que viene por ti, de lo que te voy a hacer. No tienes idea, le está diciendo Drew McIntyre a CM Punk. Imponente Otis, el ex muchacho pupilo número 1 de Chad Gable, quien lo escuchamos decir, no, estos dos son mis número 1, refiriéndose a los hermanos Creed. ¡Wow! Me encantó. Qué manera de impactarlo con el codo, hacer el tornillo en el proceso. Pobre hombro, ahora reventando a Julius Creed contra el poste. Lo está sintiendo Otis. Y esto por alguna razón es algo que Chad Gable odiaba. Ajá, de Otis. Él sabía que se encendía, venía por ahí el gusano. ¡Qué poder, por favor! Y ahora sí que se formó. Me recuerda al gran Mark Henry a veces. Y por ahí viene. ¡Muy bien! ¡Uf! Suerte con esa, 330 muy bien utilizadas. Y ahora venía con más. ¡Wow! ¿Qué más? ¡Ey! Pero señor Zapata, ¿va a permitir esto así como así? ¡Wow! 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 ¿Quién te manda, hombre? ¡Wow! Pero el Chat también. ¡Qué derecha a la cabeza! Pero Julius Creed, Brutus Creed, los dos. Este es el juego de los números. Y parece que no hay salvación alguna para Otis. Señor árbitro, por favor. El ataque fue doble y 1, 2. Doble sazón de parte de los Creed y esto les da la victoria para los Creed Brothers. Otis y Tozawa con un gran camino aquí, pero ahora miren para allá lo que están haciendo con el cuerpo de Otis. Yo creo que Chad Gable no ha terminado con eso. No, a mí me gustó un Otis libre. Este abuso es tan innecesario. ¿Por qué tiene que minimizarlo de esta manera? Miren cómo le grita. Tozawa buscaba defender aquí a su amigo. Una amistad de verdad. El candado al tobillo. Ándale. Y Maxine dice, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te atreves a señalar? Pero este tipo de verdad. Y gritándole a la cara, señalándola con el... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Merecidísimo! ¡Ay, al fin! ¡Muy bien! Y los espera, que son 3. Espera, que son 3. Y yo le voy a Maxine, pero... Vete, Maxine, vete.
¡Wow! Gable cae, se quedan congelados los Creed. Y los Wyatt Six haciendo lo que saben hacer muy bien. Sin duda el panorama en WWE ha cambiado para siempre. Los Wyatt Six, estos perversos atacando. Y Gable parece que ha escapado por ahora. ¿O no? Huyendo de Uncle Howdy. Y no lo culpo. Pero decidido la victoria. Ese es el rostro de un Sheamus decidido. Miren los latidos del Bodhrán. El universo contándolos con el 9, 10. ¡Eh! Y olvídate de los 10 latidos del Bodhrán, porque quería llegar como a 55. Si no me equivoco, conté unos 16. Y ahora, wow, quedó atrapado Big Bronson Reed. Y Sheamus dice, ponte de pie que voy por ahí con más. No. ¡Oh! No puedo creerlo. El macanazo a la cabeza. Acaba de noquear a Sheamus. Big Bronson Reed tratando de recuperarse. El oficial ni cuenta se dio. ¡Tsunami! 1, 2, 3. Big Bronson Reed acaba de sellarse una significativa victoria. Mientras Pete Dunne pone su típica cara de yo no estaba aquí, yo no tuve nada que ver. Daphne LaShawn, a nuestra árbitro, diciéndole, hombre, no puedes hacer eso. Pero él dijo, es que tengo hambre. Yo no sé si hay una regla en contra de comer una manzana durante el combate. Él dice que tengo que recuperar electrolitos. Y, ¡ay! 1, 2. Casi acaba con él. Le iba a dar un manzanazo, creo. Pero ¡oh! ¡Lanza! 1, 2 y 3 lo hizo. Excelente victoria para el hombre que busca precisamente acumularlas así, por su cuenta. Y se lleva un pedazo de la manzana también, main event. Jey Uso. Me acaban de notificar que Kofi Kingston se volvió a lesionar el hombro en la gira de Japón y por eso no está aquí esta noche. ¿Realmente tú crees eso? Yo creo que Kofi no decidió llegar a la ciudad. ¿Y por qué? Porque el mundo entero por esta vez no está dando vueltas alrededor de él, está dando vueltas alrededor tuyo y él no soporta eso. Y la otra razón por la que decidió no aparecer es porque afrontémoslo. Nadie quiere estar en este demoniado hueco de Minnesota. Ahora quiero darte una salida de esta paliza porque yo todavía creo en ti. Simplemente tengo un par de cosas que quiero que hagas por mí esta noche. La primera es que quiero que te unas al testamento final aquí en vivo esta noche. No los escuches a ellos. Y lo segundo que quiero que hagas es, ¿por qué no le dices a los niñitos que están en la casa viendo que el poder positivo fue siempre una gran mentira? ¡Wow! Este tipo.
Y aquí está lo último, y esto no es tan gran cosa, pero es importante para mí. Yo quiero que le digas a ese bastardo de un solo brazo, Kofi Kingston, que él se debió haber retirado después de que perdió el título de WWE en 6 segundos solamente. Claro, Xavier Woods iba a seguir escuchando. Fue directamente a la cara de Karrion Kross. Esto se puso aún más personal. Y a volar, pajarito. Sacó a Rezar del camino también. Y ahora patada directamente a la cara de Karrion Kross, que bota. ¡Suelas! Super codazo biónico que no llega porque no había nadie. Se apartó del camino Karrion Kross. Y ahora sí, va a aprovechar el rezo final para el 1, 2 y 3. Aquí está el ganador, Karrion Kross, y sigue tratando de lavarle el cerebro a Xavier Woods. Era solo cuestión de tiempo. Va buscando la tercera. Se la está cantando. Golpes de pecho. Sabe que viene. No había nadie para la plancha. Lo tiene Sami donde lo quiere. Para el Exploder. Y saben lo que eso significa. Significa que Sami Zayn, el campeón intercontinental, lo tiene exactamente donde lo quiere. Le dice, ponte de pie. Ponte. Por favor. Y claro, Carlito y JD vienen a ayudar. Y 1, 2. Y Dirty Dom por poco se lleva una significativa victoria que Carlito y JD excluyéndose en el asunto. Carlito no pudo lograr su cometido esta noche con Benny Benji Uso. Tienen que asegurarse de que no pase lo mismo con Sami Zayn. Pero no parece irle muy bien a Dirty Dom. El chico cool se acaba de llevar otra directamente a la cara. JD McDonagh lo propio y ahora por la espalda. Y lo tiene, no puedo creerlo. A veces quisiera que no usara el apellido Misterio. ¡Ay! No hay 619, lo que sí es que hay un lazo que lo barre, lo lleva a la lona, viene con más. Blue Thunder Bomb, bombazo, trueno azul. Por favor. Y esto termina en descalificación. Ataque 3 contra 1. Igual claramente estaba todo perdido. Pero Judgment Day le llama a Sami Zayn el problema. Sami Zayn. Sami tiene quien lo respalde. Jey Uso está aquí. A volar pajarito se va Carlito. Esquiva a JD McDonagh que lanza. ¡Vamos allá! Benny Dominic es lanzado volando. Es el momento de GTR otra vez. Se los llevó. Jey Uso sigue causando problemas. Hablando de problemas. Por la espalda, Bron Breakker sale siempre de la nada. Inevitable como sudar en el verano. De verdad, este Bron Breakker. ¡Qué bota para Breakker! Ha caído Breakker. ¿Y será que tiene más por él? Exploder directamente a la esquina. ¿Será que Sami lo hace? Él quiere impulso. De camino a Cleveland. De camino a SummerSlam. Igual. No terminó cayendo a manos de Bron Breakker. Pero esas son las agallas de este tipo de verdad. Sami Zayn. ¡Wow! Usted y tenga. Y busca hacer esto en SummerSlam. Ser el tipo que termine en pie. Pero cuidado, mira para atrás. Lo van a buscar. Y ahí de que te vas, te vas. Kayden Carter demostrando calidad. Wow, directamente a la cara. Perfecto momento para el relevo. No creo que Zoey Stark se haya dado cuenta. De revés. Viene, se la encarama encima y... de cara y va directamente a las rodillas. Y Lyra viene con más acción. Ahí está. 1, 2. Bombazo. ¡Wow! 1, 2. Se la llevaron de gira a Zoey Stark. Ahora sacan del camino a Sonya Deville, a Shayna Baszler. Lyra Valkyria es llevada a la buena zona para que pueda hacer el relevo por sus compañeras de equipo. Y Kayden Carter es ahora la legal. Lo toma Chance. Y esto empieza a lucir como una victoria para ellas.
Sin lugar a dudas, se luce, saca la lengua, pero... ¡Oh! Buscaba el after party, la posfiesta, pero... Se lució muy bien. Pero ahí viene Zoe, la toma en poder. Le da la vuelta al asunto. 1, 2. Cerquita de la victoria, no como hubiese querido, pero victoria es victoria. Ahora la rodilla directamente al rostro de Chance, la maneja como si nada y Zoe Stark con Z360 para el 1, 2 y 3. ¡Wow! Sin duda un emocionante combate y aquí están las ganadoras. El equipo de Sonya Deville, Shayna Baszler y Zoe Stark. Va a ser bien difícil detener a este equipo. Vienen con una fuerza... Espere, párenla ahí. Miren quiénes han regresado. Dakota, Io Sky, Kairi Sane. Y ahí van las 3 directos son damage control, control de daños. Y wow. Adueñándose del cuadrilátero y ahora la maga de los cielos busca hacer un truquito de magia aquí esta noche. Io Sky, over the moonsault. Qué salto mortal invertido sobre la luna, sin duda. Damage control, parece que está en control. Parecía que estaba desapareciendo, pero ahora vuelve. Vuelve con poder, Gunther le da la vuelta. Espalda plana, pero Balor se escapa, no sé cómo, honestamente. Se la han puesto bien difícil. Esto tiene que ser demasiado agotador para Finn. Claro, toma energía de parte de Gunther el hacer esto, pero miren a Finn, no se pertenece. Anda. Se está yendo. Señor árbitro, ¡wow! No puede hacer nada el oficial porque tiene los brazos arriba, así que es dueño de sus facultades todavía, pero ¡wow! Nuevamente le pone todo su peso encima y cuando hace esto, miren, de verdad se nota cuán gigantesco es este hombre. Por favor. Y creo que sí. Gunther finalmente logró ponerle esa dormilona de manera inescapable. Balor se durmió, no sabe ni cómo. Aquí está el ganador. El rey del ring 2024, el rey general. Gunther. No. Ey, esto tiene otros colores. No. Ey, no, tiene que soltarlo. Finn ya había como que recuperado sensaciones un poco, pero esto puede ser fatal, para su ser. Esto puede ser horrible. Por favor, deténganlo. Pero, wow. Ahora sí. A ver quién es basura callejera. Ya el combate terminó. Esto no tiene que ver con Finn. Esto tiene que ver con los hombres que se enfrentarán por el título mundial pesado en 5 noches en SummerSlam. Correcto. Qué derechazo. Y ahora sigue con más. Y aquí no hay nadie deteniendo a estos dos hombres, por favor. Se han dado palizas infernales en semana reciente. Ahora directamente a la cara, por favor. Wow. Se hartó de ver lo que le hacía Gunther a Finn Balor y dijo, aquí mando yo. Wow. Utilizando el cubremesa como tabla de surfear. Y ahora le dan más. Las derechas llueven sobre Gunther. Pácata, tukiti. Desatándose Damian Priest. ¿Será que puede hacer esto mismo el campeón mundial en SummerSlam para retener su título? No se detiene Gunther. Está siendo victimizado por Damian Priest. El sábado en SummerSlam, Priest, Gunther por el campeonato mundial pesado.